Muy bien. Pues vamos a encomendarnos al Señor y hacer una oración. Aquí frente a la imagen de Nuestra Señora, abrazada por su pequeño hijo Jesús. Bueno, Jesús no está tan bonito, pero ella sí está bonita en esta pintura. Saben que los iconos, estos tipos de iconos, a Jesús trataban de ponerlo con cara de adulto para significar su sabiduría, ¿no? Su honor, su majestad. Entonces, pues daba cosas un poco raras, pero al final está muy bonito el gesto que Jesús tiene abrazando a su mamá María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, en estos últimos días del Adviento, queremos confiarnos a ti, queremos acelerar el paso en este camino del Adviento para sentir lo que tú sentiste, contemplar lo que tú contemplaste al ver ese pequeño Jesús que nacía de ti. Estar admirados como tú estabas admirada con José, viendo la maravilla de Dios que se hace hombre, se hace carne. Un pequeño niño que llora, que es indefenso, que tiene hambre, que tiene frío. Virgen María, ayúdanos a aprovechar estos últimos días del Adviento para reforzar nuestra fe en la divinidad de Jesús y en la humanidad de Jesús. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro Padre San Juan, ruega por nosotros. Muy bien, pues estamos en un retiro de preparación para la Navidad. Y como les decía en esta pequeña oración, pues en realidad es como un adviento dentro del adviento, ¿verdad? Es como una preparación dentro de la preparación, como la última línea recta para sacudir nuestro corazón, nuestra alma y creer en esta encarnación del Hijo de Dios. Entonces le puse como subtítulo una cita de la Gaudium et Spes. Ahorita les digo qué es eso. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Creo que esa es la temática de fondo que voy a tratar de guardar, cómo a través de su encarnación el Hijo de Dios se ha unido con cada uno de nosotros en la humanidad, porque se hizo verdadero hombre, afirmamos nosotros con toda razón, ¿verdad? Verdadero Dios, verdadero hombre. Y lo primero que, en realidad, pues un retiro, pues no es una enseñanza, aunque a lo mejor se va a parecer un poco a cursos, porque, bueno, esperemos aprender algo y sobre todo eso, pero un retiro en realidad es como una exhortación. No es tanto aprender, si aprendemos qué bueno, pero la idea es despertar el corazón, hablar al corazón, a nuestra inteligencia también, para que creamos en lo que profesamos en la fe. Entonces un retiro es más un tiempo de meditación, de silencio, es más la obra de Dios en nosotros, disponernos a que Dios haga lo que quiera hacer, que nosotros ponernos a trabajar, a estudiar. Digo, qué bueno que se pueda y qué bueno que se aprendan cosas, pero en realidad un retiro es más bien disponernos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a decir a Dios, Dios, te voy a consagrar este tiempo, el poquito, mucho tiempo que puedo, te lo voy a consagrar para que me hables en mi corazón, para que trabajes en mi corazón. Y creo que, pues realmente, esta afirmación que ponemos aquí en esta foto con la ternura de este bebé, todas son fotos que bajé de internet, ¿no? Pues es primero despertar nuestro corazón. Dios quiere hacerse cercano. Ese es el misterio de la encarnación, si nos damos cuenta. Desde siempre, todo lo que nos cuenta el Antiguo Testamento es esa cercanía de nuestro Padre Dios, que quiere hacernos ver su paternidad, pues como algo cercano, como algo
eh, algo cercano a lo que nosotros somos. Y el culmen de esta cercanía de Dios con nosotros, pues es la encarnación. No puede haber un signo más grande, una cercanía más grande que Dios asumiendo nuestra humanidad, haciéndose verdadero hombre y padeciendo con nosotros, sufriendo con nosotros, riendo con nosotros, comiendo con los pecadores, ¿verdad? Hasta Jesús tenía fama de ser borracho y pecador, ¿verdad? Porque comía con los pecadores. Dios quiere hacerse cercano. Todo el Antiguo Testamento es eso. Es Dios que habla a través de misioneros, es Dios que se manifiesta aquí y allá, pero el pueblo tiene miedo de esa cercanía. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con los apóstoles cuando descubren a Jesús como verdadero Dios? Pedro que dice, aléjate de mí, que soy un pecador. Isaías también cuando descubre que está la presencia de Dios en el templo, ¿qué es lo que hace? Señor, yo soy un pecador, ¿verdad? ¡Ay de mí! Moisés igual cuando descubre que es Dios que está en la zarza ardiendo, alejarse. Es decir, Dios quiere mostrarse cercano, nos llama amigos, se encarna y uno quiere huir de Dios, quiere alejarse de Dios. Es muy sorprendente ese miedo que podemos tener de dejar realmente a Dios que se sienta al lado mío, que habla a mi corazón, que me vea a los ojos. Nos da miedo a veces eso, ¿verdad? No sé si ustedes tienen esa experiencia de haber conocido a alguien pues, que les da miedo y en la escuela, por ejemplo, no sé, y da miedo verlo a los ojos, porque es muy fuerte su mirada a lo mejor. Y cuando tenemos ese miedo, pues no podemos sostener la mirada a los ojos, ¿no? Dios quiere vernos a los ojos, quiere vernos cara a cara. Y nosotros volteamos la mirada porque tenemos miedo, porque no nos sentimos dignos, etcétera, ¿no? Pues este retiro va a intentar hacer eso, es decir, hacernos ver que, por eso le poníamos este subtítulo de Gaudium et Spes 22, al encarnarse, el Hijo de Dios se hace cercano a cada uno de nosotros, se une a cada uno de nosotros. Y a través de este retiro, de estas pláticas, que van a ser 6 en total, esta es la primera, lo que voy a intentar es como redespertarnos en el realismo de la humanidad de Cristo. De eso se trata la Navidad. Navidad es festejar que Dios es verdadero hombre. ¿Qué es verdadero Dios? Pues ya sabemos, pero verdadero hombre a veces nos cuesta. De hecho, ahorita vamos a ver cómo ha costado a lo largo de la historia de la iglesia comprender qué es eso de verdadero hombre. Y despertarnos en ese realismo de la humanidad. En realidad, Dios se hizo hombre para estar cerca de nosotros y para que todas las experiencias humanas, realmente humanas, sean un encuentro con Dios. Encontrarnos con Dios en la humanidad. A veces pensamos que por ser muy humano ya no es divino, pero dice el concilio, todo lo que es realmente humano es divino. No es Dios, pero es divino. Es decir, hay un lugar de encuentro con Dios en lo que es realmente humano. Por eso Jesús comía, porque comer y comer bien es humano. Se puede pecar, es cierto, pero comer y comer bien es humano, etc. Dios quiere hacerse cercano a nosotros. Y si gustan, pues vamos a leer un pequeño fragmento del Evangelio de San Juan, donde narra precisamente esta encarnación del Hijo de Dios para comenzar nuestra reflexión con pues la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y voy a tomar nada más un extracto porque el prólogo del Evangelio de San Juan es un poquito más largo que esto, pero solo voy a tomar unos versículos que es donde se narra más en detalle esta encarnación del Hijo de Dios. Y es del versículo 9 al versículo 14. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.
al ver este pequeñín que ponemos allí en la foto, pues nos imaginamos al pequeño Jesús así, ¿verdad? Tan chiquito, tan indefenso, tan silencioso, o a lo mejor tan llorón, pero es el Hijo de Dios, es Dios que está ahí, ¿verdad? Es el milagro de milagros. Y pues es cierto que un retiro en realidad es un tiempo de silencio, un tiempo en donde podemos, les decía, disponernos un poquito más a la oración, a meditar la palabra de Dios, a que Dios nos hable. Pero precisamente a través de estas reflexiones quisiera recordarnos el realismo de la humanidad. Y es que, bueno, pues no siempre se puede el silencio, ¿verdad? A veces hay ruido, a veces hay pues cosas que hacer porque hay que cocinar, hay que ir a comprar, hay que hacer muchas cosas. Y entonces pues asumamos todo esto dentro del retiro, ¿de acuerdo? No consideren que el retiro es nada más esos tiempitos de plática que van a poder tener, sino que todo lo que les toque vivir, ya sea que estén aquí, ya sea que estén en su casa o ya sea que estén en el coche, pues intégrenlo dentro de ese retiro, ¿de acuerdo? Hagan que eso que es muy humano, tener que ir a comprar mantequilla o tener que ir a comprar un refresco, se vuelve un lugar de encuentro con Dios. Pero bueno. Y bueno, la primera reflexión en la que quisiera detenerme es esta dificultad que tenemos en entender o concebir en nuestra mente. Les puse una imagen muy abstracta a propósito. Ahí puse los autores. Sobre esta dualidad que a veces acosa nuestra conciencia, ¿verdad? Pues somos cuerpo, pero somos alma, hay contradicciones en nosotros, el mismo San Pablo decía, ¿verdad? Yo quiero una cosa, pero quiero otra cosa. Y todos pues lo hemos sentido, somos complicados, somos muy complejos, porque el cuerpo necesita cosas, el cuerpo pide cosas, el corazón pide cosas, la psicología pide cosas y puede ser muy complicado vivir, ¿no? ¿Dónde está ese límite entre alma, cuerpo, entre espíritu, cuerpo? Bueno, esta es una imagen un poco metafórica, que no entiendo mucho, la verdad, pero me pareció muy interesante y refleja muy bien la complejidad de lo que puede ser todo esto, ¿no? Y es que la verdad, a lo largo de la humanidad, desde que el hombre empieza a hacer filosofía, se plantea preguntas como estas, es decir, si puedo, si mi cuerpo y mi pensamiento son lo mismo, ¿por qué cuando me cortan un pie no me quitan una parte de mí? ¿O por qué cuando me golpeo la cabeza y pierdo la memoria, parece que pierdo más algo de mí que cuando me cortan un miembro? No está tan fácil distinguir esto entre cuerpo y espíritu, ¿verdad? Sabemos que Dios es espíritu. Dios es creador de todas las cosas, que Él es espíritu puro y el espíritu precisamente no es materia, es algo que no podemos tocar, mesurar. Pero nosotros sí tenemos cuerpo, no somos ángeles, no somos Dios y nos damos cuenta cuando nos tropezamos, ¿verdad? Ay, hasta el espíritu nos duele, ¿verdad? Cuando te pegas en la espinilla, ay, duele bastante, porque pues el cuerpo en nosotros es uno solo con el espíritu. Y entonces es complejo. Y tanto del lado de la reflexión humana, de la experiencia humana, como del lado de la reflexión teológica, ha sido muy complicado entender esto, ¿verdad? ¿Cómo es que es un espíritu en un cuerpo? Pues realmente parece que son dos cosas antitéticas. Es como mezclar aceite y agua. Parece que sí se puede, ¿verdad? Si hay algo exacto, sí se puede mezclar aceite y agua. Pero pareciera que no, es imposible. Y la materia y el espíritu, ¿cómo es que se hacen uno solo, no? Pero precisamente esto está de manera eminente en la encarnación del Hijo de Dios. Y es que, por ejemplo, del lado del pensamiento filosófico, ha existido muchas ideologías, muchas teorías que hablan de un cierto dualismo. Dualismo, aquí les puse una definición de un diccionario, es esta concepción de que hay un doble principio, ¿no? Miren, por aquí podemos leer la mediación.
Christian Wolff le da un significado diferente diciendo que dualistas son los que admiten la existencia de sustancias materiales y de sustancias espirituales. Este significado sigue siendo el más común y difundido a lo largo de la tradición filosófica. Por ello, el fundador del dualismo sería Descartes, nuestro querido Descartes, pues reconoció precisamente la existencia de dos diferentes especies de sustancias, la corpórea y la espiritual. O sea, en el hombre hay dos sustancias, según dice Aristóteles, dos principios realmente, el principio material y el principio formal, que coexisten de alguna manera en el hombre, ¿no? De hecho, muy interesante cuando lee uno Descartes, dice que en las meditaciones metafísicas, que hay un órgano en el cerebro, que sería la amígdala o algo así, que precisamente es donde se encuentra el espíritu. Pues si hablamos de que el cuerpo es tiempo y espacio, el espíritu está más allá del tiempo y del espacio, entonces tiene que haber algo donde se conecte, un enchufe. No sé si ustedes vieron Avatar, una película de ciencia ficción, ¿verdad? ¿A los jóvenes les gusta? Bueno, a mí también me gusta. Cuando yo era joven, ¿no? Entonces se conectaban así, a través de una trenza que tenían aquí, se conectaban así, y entonces podían unir su espíritu, ¿verdad? Muy curioso cómo está un enchufe para conectarse el espíritu. Pero ven, en realidad a través de la cultura que tenemos, a través del pensamiento moderno, a través de la historia del pensamiento, en realidad hay mucho dualismo. Es decir, consideramos que hay pues esta dualidad entre, si quieres, esta dualidad entre cuerpo y alma. Hay dos principios que de alguna manera coexisten allí en esta realidad que es el ser humano, ¿verdad? Y hay muchas maneras en lo que esto está presente. Ven, por ejemplo, pues por ejemplo, el positivismo es una corriente de pensamiento que dice que el espíritu no existe, lo que existe es el físico, la materia, el cuerpo. Y entonces lo existe solo lo que se puede conmesurar. Y el espíritu, pues no, eso no es una invención que tiene el ser humano, ¿verdad? ¿Y cómo resuelven ellos la cuestión del pensamiento? ¿Por qué podemos pensar? Pues por reacciones químicas, que son también materia, ¿verdad? Y pues total, hay muchas ideas que o suprimen el espíritu o suprimen el cuerpo, porque es muy difícil contener los dos. Es muy difícil explicar cómo es que un espíritu vive en un cuerpo. Y aún que un cuerpo es espíritu, ¿verdad? Es decir, que no hay dos sustancias en nosotros, sino somos una sola realidad, una sola sustancia con dos dimensiones, una corpórea y una espiritual. Y hay un chorro de polémicas sobre eso, hay muchas discusiones, hay muchos debates, y entonces podemos llegar a, por ejemplo, a cosas como la cultura del cuerpo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ahora está la cultura del gym, ¿verdad? Hay que, cuando ven un Instagram, pues es eso, un montón de fotos así, de gente que posa. Ahora la moda es con una lámpara acá atrás, ¿verdad? Le ponen así una lámpara. Bueno, los que usan Instagram sí saben lo que es. Y entonces todo el mundo quiere tener un cuerpo saludable, de gym, mostrar sus músculos, la cinturita, todo. Y el espíritu, pues no parece que interesa, ¿verdad? Al Instagram no le interesa el espíritu, le interesa más el cuerpo. Y entonces tendemos a oponer, a seccionar, y nos cuesta entender la realidad que somos, ¿verdad? Corpóreo, espiritual. Pero bueno, el catecismo, perdón, vamos aquí, ahí mira. El catecismo, retornando a esta mirada de fe, ahorita vamos a avanzar en este caminito, nos dice que hay varias razones por las cuales el Hijo de Dios se encarna. Es muy interesante retomarlas, ¿verdad? En particular menciona estas 4, dando algunas citas bíblicas. Ahí vienen los numeritos del catecismo. Está muy padre releerlas en este tiempo del Adviento y de Navidad. Y dice que la primera razón por la cual el Hijo de Dios se encarnó es para salvarnos. Bueno, ya lo sabíamos, qué bueno que no lo recordemos. El Hijo de Dios, a mí tiene una mano levantada por aquí.
y ahorita les vamos a dar la palabra. Un momentito nada más. Y el Hijo de Dios se encarnó para salvarnos, ¿verdad? Y cita la primera carta de San Juan: Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ok, a ver, por ahí hay una mano, Mari y Evi. Sí, gracias. Solo para ver si nos puede compartir las filminas donde está, no sé si está mencionando ahí en el texto los filósofos que nos compartió y las citas estas del catecismo de lo que Sí, está claro hablando, que porque sí. solamente vemos como que la portada donde dice retiro de preparación y nada más para Alabanza. preguntar si van las filminas acorde a lo que está mencionando, porque está bien interesante, solo para tomar nota. Sí, 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 sí avanza, pero ustedes no lo ven, ¿verdad? A ver, No, No. solo vemos la Solo la portada. portada. ¿qué pasaría? A ver, déjenme cierro eso. A ver, lo vuelvo a compartir. Ahí sí ven, pero cuando lo pongo, supongo que ya no van a ver. Sí, ahí Sí, ahí vemos ya están las razones de la de la encarnación. encarnación, ahora sí. La filmina 7. Ah, es que yo tengo que picar aquí. Ahí ven el cambio. No, No, sigue las 7. no sé si poniendo la presentación como que en proyección, allá abajito donde está como el estante, como si Como una estuviera, copita. sí, Ahí píquele y ahí Aquí. como si estuviera compartiendo audiencia, no. dice notas, comentarios y luego viene un cuadrito, vienen 4 cuadros como una X y ahí viene como una copita. Parece una Ahí, copita. en la parte ¿Ustedes de la ven? abajo. Sí, es para compartirlo en pantalla entera. Quizás ahí ya pueda también compartirnos el avance. Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde está la copita? Si Ah, quiere está póngala mero otra abajo. vez, está bajito. Es como ¿Pero una... hablan de la pantalla de Zoom o de... No, en el PowerPoint, En el PowerPoint. si nos comparte la pantalla, ahí abajo hay como que la opción para hacer Es un iconito que está abajo. Ah, esta es Es la como, copita que dicen. Pues esa es la que le sí, pico, pero no funciona. no A lo comparte. ver, ¿Quién sabe por a qué? ver. qué raro. Sí, miren, aquí le pongo optimizar para clip de video, no, compartir. Miren, este es el que dicen ustedes, ¿verdad? Sí, allí. Pues Ahí está. le pongo y aquí sí lo ven, ahí lo ven, pero ya no avanza con ustedes. No, No, se queda allí en esa misma pantalla donde vemos el bebé. la filmina 5, 6, 7 y 8 a un lado. Ah, ahí está. Ahí está. Es que tengo que picarla aquí, ¿verdad? Ah, Ya, ahí está ya, ya. Ándele. ya. Muy bien. Ajá. Uy, bueno, está complicado esto, bueno. Ya aprendimos algo más. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien, pues entonces decíamos de estas razones, ¿verdad? Que nos dice el catecismo sobre el por qué el verbo se encarna. Bueno, pues dice, la primera razón es para salvarnos. El Hijo de Dios se hizo, basándonos en lo que dice la Biblia, el verbo de Dios se hizo carne para salvarnos de nuestros pecados. La segunda razón, el puntito que está acá abajo, 4, 5, 8. El verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Y da la cita de primera de Juan. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Para que conociéramos el gran amor que Dios nos tiene. No es solamente una cuestión de salvarnos la encarnación. Es una cuestión también de conocer el amor que Dios nos tiene. Es muy grande eso. La Navidad no es solo para salvarnos, es para mostrar su amor cercano a nosotros. Tercera razón, es el punto 459 del Catecismo. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad, para darnos algo que imitar, para ser nosotros hijos como el Hijo es hijo. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, dice Jesús. El catecismo dice más citas, yo nada más puse una de cada uno para que no estuviera muy cargado, pero tomando otros textos de la Biblia, el catecismo concluye esto, ¿verdad?
El Verbo se encarnó también para que nosotros aprendamos a ser hijos como Él es hijo. Para que no digamos, pues es bien fácil porque tú eres Dios y no sabes lo que es ser un ser humano. Y Jesús se encarna para que aprendamos a ser hijo como Él es hijo. O sea, la vida cristiana es también imitar a Jesús. La vida cristiana es aprender a ser hijos como Él es hijo. Y por último, dice el Catecismo en el 460, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, es precisamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? A través de su encarnación, Él asumió nuestra naturaleza y la elevó a una dignidad increíble. Antes del Antiguo Testamento, pues los hombres eran hombres, Dios era Dios. En el Nuevo Testamento, la naturaleza humana es asumida, es elevada a un lugar, a una dignidad que no conocía antes. Es sorprendente. Bueno, quisiera compartirles ahora, antes de seguir avanzando, bueno, sí, tal vez aquí la fe verdadera. También dice el Catecismo, ¿verdad? Lo que no es la encarnación. La encarnación no es que Jesús sea mitad Dios, mitad hombre. No es parte Dios, parte hombre, sino que es realmente verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús no es el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Allá en Zoom, ¿sí ven el cambio de pantalla? Sí, muy bien. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? La conclusión de todo esto que dice el Catecismo es que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Sin dejar de ser Dios, se hizo verdaderamente hombre. Quisiera compartirles ahorita algo. Déjenme comparto este texto, que es un texto de la vida de Teresa de Ávila. Y dice lo siguiente. Me gustaría hablarles de eso porque precisamente creo que habla del tema central de lo que estamos tratando, ¿verdad? Es un pequeño texto del libro de la vida de Teresa. Acuérdense que ella es maestra en la oración y pues es doctora, etcétera, doctora de la iglesia. Y precisamente ella tiene una frase muy célebre en la que dice, no olviden nunca la humanidad santa de Jesús. Bueno, no la dice así tal cual, yo no la he encontrado nunca así, pero en resumen es esto. Es decir, entre más místico parece ser algo, debería ser cada vez más humano, más enterrado, más con los pies en la tierra, ¿verdad? No podemos ser verdaderamente místicos después de la encarnación del Hijo de Dios sin ser realmente humanos, sin tener los pies en la tierra. Bueno, tiene la dificultad de que Teresa escribe un poco complejo, ¿verdad? Ya sabemos, por su lenguaje de la época, etcétera. Traté de simplificarlo, pero bueno, ahí, a ver si captamos lo que quiero que veamos. Cómo lo dice ella de manera muy concreta. En este libro en particular, bueno, ella habla sobre el misterio de la oración. Y cómo ella durante mucho tiempo estuvo tentada, porque era una doctrina común, ella lo dice en muchos libros de oración, a abstraerse de todo lo material, ¿verdad? Es decir, no pienses en nada material, en nada físico, en nada corpóreo, y entre menos pienses en eso es más perfecta tu oración. Pero si nos damos cuenta es totalmente contrario a la encarnación del Hijo de Dios. Y ella descubre precisamente que no, que hay que regresar a las cosas muy humanas, porque ahí Dios nos encuentra. Y eso también en la oración, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice así. Hermano Mariano, ¿nos podrías hacer el favor de leer ese? Ay, ¿por qué ahora no funciona acá? A ver. Bueno, no va a ser tan fácil como pensábamos. A ver, con que nos cierre el Zoom. Ay, yo bien contento aquí compartiendo todos. ¿Los de Zoom sí ven nuestro texto? Sí, sí lo ven. Ok, perfecto. Mariano, ¿sí lo ves? Por favor. Una cosa quiero decir, a mi parecer importante. Algunos libros de oración tratan que el alma podrá ayudarse levantando el espíritu de todo lo criado y que aparten de sí toda imaginación corpórea.
y que se alleguen a contemplar en la divinidad, porque dicen que aunque sea la humanidad de Cristo, a los que llegan ya tan adelante, que embaraza o impide a la más perfecta contemplación. Y paréceme a mí que si tuvieran la fe, como la tuvieron después que vino el Espíritu Santo, de que era Dios y hombre, no les impidiera, les parece, que como esta obra todo es espíritu, que cualquiera cosa corpórea les puede estorbar, impedir, y que considerarse en cuadrada manera, y que está Dios de todas partes, y verse engolfado en él, es lo que han de procurar. Esto bien me parece a mí algunas veces, mas apartarse del todo de Cristo, y que entre en cuenta este divino cuerpo con nuestras miserias, ni con todo lo criado, no lo puedo sufrir. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Apartarse del todo de Cristo y que entre en cuenta este divino cuerpo con nuestras miserias, ni con todo lo criado, no lo puedo sufrir. O sea, no puedo entender que quieran apartarse de esta humanidad santa de Jesús, ¿verdad? Bueno, y más adelante me brinco un poco. También este texto se los voy a pasar después si quieren. Y por aquí dice, si puedes leer desde aquí. Yo he mirado. Yo he mirado con cuidado después que esto he entendido de algunos santos grandes contemplativos y no iban por otro camino. San Francisco da muestra de ello en las llagas, San Antonio de Padua en el Niño, San Bernardo se deleitaba en la humanidad, Santa Caterina de Siena, otros muchos que vuestra merced sabrá mejor que yo. Esto de apartarse de lo corpóreo, bueno debe ser de cierto, pues gente tan espiritual lo dice, mas a mi parecer ha de ser estando el alma muy aprovechada, porque hasta esto está claro que se ha de buscar el Creador por las criaturas. Luego, bríncate, lo que querría dar a entender es... Lo que querría dar a entender es que no ha de entrar en esta cuenta la Santísima Humanidad de Cristo. Ok, y ya un último pedacito más adelante. Miren, me brinco eso aquí. Yo lo voy a leer si gustas, hermano Marino. Gracias. Nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo. Queremos hacer ángeles estando en la tierra, y tan en la tierra como yo estaba es desatino, sino que ha menester tener arrimo el pensamiento para lo ordinario, ya que algunas veces el alma salga de sí o ande muchas tan llena de Dios que no haya menester cosa criada para recogerla. Esto no es tan ordinario que en negocios y persecuciones y trabajos, cuando no se puede tener tanta quietud y el tiempo de sequedades es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos y es compañía. Habiendo costumbre, es muy fácil hallarle cabe sí. Bueno, está difícil de entender, ¿verdad? Pero lo que entiendo es que en nuestros trabajos nos conviene regresar a la humanidad santa de Jesús, porque Él lo pasó, ¿verdad? Entre muy ajetreadas toda nuestra vida, puede ser muy espiritual. Entre muy ocupada de cosas muy sencillas, pues puede ser muy espiritual. De hecho, de eso se trata la vida que los muchachos viven aquí, la vida de los novicios. No hacen gran cosa, barren, hacen velas, trabajos, hacen cualquier cosa, pero se les invita a vivirlo de manera más espiritual y ofrecer esto a Dios, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, pues es lo que ustedes hacen también allá en el mundo. Es decir, pues ofrecen su trabajo, ofrecen sus quehaceres porque tienen que hacerlo, porque hay que dar de comer a la señora y a los niños y porque hay que preparar las cosas, ¿no? Entonces, dice Teresa, en realidad yo estaba en ese error. Yo quería elevar mi corazón a Dios, mi alma a Dios, pero me daba cuenta que no era separándome de la humanidad santa de Jesús que podía hacerlo, sino más bien acercándome a ella, creyendo más en ella, contemplando a mi Señor, teniendo trabajos como yo los tenía.
sufriendo hambre como yo la sufrí, sufriendo sed, llorando como yo lloraba. Bueno, a ver si esta cosa nos deja compartir otra vez. Bueno, ya para no hacer muy largo nuestro caminito, lo que quiero hacer ahora es, a ver, es que esto se me chispoteó. Aquí está, aquí está. Muy bien. Lo que quiero hacer ahora es entrar en, bueno, esto lo retomaremos mañana, en la mirada teológica de esto que les decía. ¿Ven? A nivel filosófico les decía, hay como, pues, muchas corrientes actuales y siempre ha habido. Platón, ¿verdad? Que decía que el cuerpo es una tumba del alma y el día que se muera, que se rompa esa tumba, el alma por fin va a ser plena, va a ser libre, etc. Siempre ha habido ideas así de esta dualidad, ¿verdad? Pero a nivel teológico también. Y es muy interesante que lo veamos, al menos como en esta primera charla, porque son errores que podemos también nosotros cometer en la concepción que tenemos del Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso también lo pueden encontrar en el catecismo, ahí lo pueden ver. Los de ya de Zoom, si me ven, ¿verdad? Si ven la pantalla, perfecto, gracias. Ok, si hay problemas, no duden en decirme, ¿eh? Prenden su micrófono y me dicen para que no siga avanzando. Entonces, la primera herejía de la que podemos hablar es la herejía del docetismo. Y es una herejía, la fe llega, los apóstoles empiezan a predicar y la gente empieza a escuchar ese mensaje cristiano y empieza a entender, ¿y cómo entender esto? Que Dios hace hombre. Y entonces empieza a haber errores. Esos son las herejías, es decir, son errores en la concepción en la que vemos cómo concebir que Dios se hace carne. Y la primera es el docetismo, que es del siglo I, es de las primeras herejías, y que consiste en que la carne de Cristo en realidad era apariencia, no era como un fantasma, no era realmente humano. Porque no cabe entender cómo Dios pueda asumir un cuerpo humano, una realidad humana, ¿verdad? Bueno, de hecho, algunos dirán, no, asume un cuerpo humano, como si fuera un cadáver humano. Esas serán otras herejías, pero esta primera dice, levantaron la mano. Sí, dígame. Gracias. No vemos la filmina de las herejías. No sé si hay filmina. Ok, sí, voy a recomenzar a compartir esto, a ver si... Muchas gracias. No duden en decirme por qué esto... Ok. Y ya lo ven. Pero esto tengo que ponerlo aquí. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces esta herejía fue difundida en el siglo I por Maración, Valentín y Basílides. Estos últimos eran gnósticos. La gnóstica, ahorita también la vamos a ver, es una concepción de la salvación a través del conocimiento. Gnosis es eso, es el conocimiento. De hecho, bueno, hay algunas historias que no entro, pero bueno, si no me extiendo mucho. Y entonces ellos eran gnósticos, es decir, la concepción de la salvación que ellos tenían era a través del el conocimiento. Si conoces, te vas a salvar. Que reduce la carne de Cristo a una apariencia. Parece que come, parece que camina, parece que está cansado, parece que llora, parece que muere. Pero no, en realidad no se puede, porque Dios no puede ser realmente hombre, ¿verdad? Pero no, lo que afirma la fe de la iglesia es que Jesús es verdadero hombre. Jesús miró con sus propios ojos a niños inocentes, a hombres enfermos, a fariseos complacidos. Jesús amó con corazón también humano, etcétera, etcétera. Segunda herejía, si se ve por allá, ebionismo. No se ve, ok, no se ve. Entonces ¿qué tendré que hacer? ¿Cada vez hacer esto? Ok. A lo mejor lo que voy a hacer es ponerla así nada más, ¿verdad? Sin emplearla. Y lo que voy a hacer es esto, para que no nos corte tantas veces.
Miren, lo que voy a hacer es ponerla así. ¿De acuerdo? Ahí sí ven ustedes. Miren, voy a... Sí. Así, yo creo que así lo voy a manejar para que no Sí. interrumpamos a cada rato, ¿verdad? Porque no se ve aquí y allá. Bueno, así lo voy a dejar. Bueno, entonces la segunda herejía de la que quiero hablar es ese ebionismo, que significa así el pobre o los pobres. Es una herejía difundida en el siglo II en ambientes judio-cristianos que niegan que Cristo haya sido entregado por el Padre y reconoce en Cristo al hombre investido por el Espíritu Santo en el bautizo. Es decir, Cristo no fue engendrado de toda la eternidad, sino que ese hombre que fue y se bautizó, en realidad Dios lo revistió con esa misión de ser hijo de Dios, pero no fue engendrado de toda la eternidad. O sea, no fue consustancial, no fue de la misma naturaleza del Padre, sino que el Padre le otorgó ese revestimiento de ser hijo de Dios, ¿verdad? Esta herejía fue condenada por San Irineo de León, diciendo que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero Dios porque solo Dios puede dar eficazmente la salvación y restablecer la unión con los hombres. Verdadero hombre porque corresponde al hombre reparar su falta. Por ser Dios, reparó la ofensa infinita que el hombre perpetuó contra Dios. Por ser hombre, el hombre quedó redimido y su cuenta saldrá. Muy bien. Tercera herejía, van a ser 9 en total. El adopcionismo, es decir, pues ya dice, su nombre ya dice de qué se trata, ¿verdad? En realidad, Dios adoptó a ese hombre como su hijo, pero no es consubstancial al Padre. No tiene la misma naturaleza del Padre. Herejía difundida en el siglo II por Teodoro el Viejo y Pablo Samosata, que dice que Cristo es un simple hombre adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Niega, por tanto, la Trinidad y la divinidad de Cristo y la encarnación del Verbo, ¿verdad? Pues está mal. Bueno, la gnosis, lo que les decía, esto es un poco extraño, es casi ciencia ficción, pero bueno, fue parte de una secta, ¿no? De varias sectas que se conocían así como gnosis, la gnosis cristiana. Y ellos hablan de un eón. Jesús en realidad es un eón, es un semidios. Es como uno de los seres inteligentes. Miren, aquí en el segundo párrafo lo pongo. Dice, en el gnosticismo, un eón es cada una de las inteligencias eternas o entes divinos de un sexo u otro que en conjunto integran la plenitud de la divinidad suprema, como un átomo, una parte de esa divinidad suprema. Es un poco extraño, pero existió todo esto. Y de hecho, pienso que todavía existen cosas semejantes. Entonces, ese eón, esa parte de la inteligencia se desprende y eso es Jesús, ¿verdad? Entonces es dividir a Dios, es una parte de Dios, no es todo Dios. ¿Se fijan cómo es tan delicado hablar de una cosita y todas las palabras son muy difíciles porque si no se usan de manera adecuada, si no se comprenden de manera adecuada, se puede caer en un error. Cristo desciende sobre Jesús en el momento del bautismo, ¿ven? Lo que decían también los otros. Esta herejía creía que crea en Jesús un dualismo de personas y desvirtúa su misión divina y redentora. Fue combatida por esta herejía por San Hipólito y San Irineo. Allá los de Potiers. Ah, no. Ah, sí, es cierto. San Irineo, ¿no? San Hipólito. Ah, sí, este es el... En Jesús hay una sola persona, la divina, con dos naturalezas y la humana y la divina. Entonces, una sola persona, dos naturalezas. Esto fue lo que se concluyó a partir de, bueno, esta gnosis. Arrianismo. Cristo no es consustancial al Padre. Regresamos a lo mismo. Herejía difundida en el siglo III por Arrio, que niega la divinidad de Cristo. Ahora ven, se van al otro extremo. Cristo es realmente hombre, pero no es realmente Dios. Es difícil encontrar así cómo sostener todo. Verdadero hombre, verdadero Dios. Verdadero hombre, ok, pero no podía ser verdaderamente porque murió en la cruz. ¿Cómo iba a ser Dios? O sea, todo dejaría de existir si Dios muere.
pues ese es el misterio, ¿verdad? Esta herejía fue condenada en el Concilio de Nicea. Cristo es verdadero Dios. Muchísimos sacerdotes y fieles habían sido martirizados, los obispos católicos arrojados al destierro y sustituidos por arrianos. ¿Por qué? Porque Constancio II, que fue emperador de Roma, él era arriano. Y entonces, así como al principio el Imperio Romano adoptó el cristianismo, ahora con este emperador adopta el arrianismo y empieza un montón de persecuciones y bueno, pues muchos cristianos católicos mueren, ¿verdad? Cirilo de Alejandría es el que le tocó combatir esta herejía y finalmente ganó, ¿verdad? Hilario. Apolinarismo. Este es más técnico, pero también es una herejía. En realidad en Cristo no hay alma humana. Ok, aceptamos que hay naturaleza humana, pero no puede haber alma humana, porque ¿cómo va a haber alma humana y ser Dios? No se puede. Herejía difundida en el siglo IV por Apolinar, que niega el alma humana de Cristo, creyendo que esa alma humana sería como la nuestra, pecaminosa. Entonces, para evitar que Cristo, pues, tenga esta consecuencia que es como la nuestra, un alma pecaminosa, entonces mejor decimos que no es Dios. Ok, hombre sí, pero no Dios. La iglesia en el siglo de Alejandría afirmó el alma de Cristo diciendo, el verbo se encarnó para salvar alma y cuerpo, por ello tuvo que tomar un cuerpo. Y el sínodo de Roma del 377 condenó la herejía de Apolinar. El alma humana de Cristo no es pecaminosa, porque no tuvo pecado original, y por lo mismo, tampoco las consecuencias de ese pecado original. Cristo tiene un alma humana. Nestorio. Bueno, pues ¿cómo podríamos entender a Cristo? Bueno, pues entonces hay que decir que hay dos personas, la persona humana, la persona divina. ¿Ven? Son como intentos de comprender de una manera errónea cómo funciona eso en la encarnación. Verdadero Dios, verdadero hombre. Herejía difundida en el siglo V por Nestorio, obispo de Constantinopla, que sostiene dos personas en Cristo, una divina y otra humana. Así, cuando vemos que hace milagros, se atribuye a la persona divina. Cuando vemos que tiene cosas humanas, tiene hambre, camina, eso es la persona humana. Pero no es la fe verdadera. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. O sea, ¿cuántas personas hay en Cristo? Una. ¿Cuántas naturalezas? Dos. Naturaleza humana, naturaleza divina. La naturaleza humana es completa, tiene alma, tiene inteligencia y tiene voluntad. Pero la persona de Cristo es la persona divina. Eso es lo que precisamente se afirma frente a esta herejía del nestorianismo. 8. Monofisismo. Bueno, otro intento de explicar mal la encarnación. Herejía difundida en el siglo V por Eutiques, archimandrita de Constantinopla, que sostenía una sola naturaleza en Cristo. Monofisismo, una sola naturaleza. No, también es un error. Hay que decir que en Cristo hay dos naturalezas, porque si no, o deja de ser hombre o deja de ser Dios. Entonces hay que afirmar que tiene dos naturalezas, una sola persona, la persona del Hijo de Dios. Los monofisistas afirman que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Dio respuesta el Concilio de Calcedonia en el 451. En Cristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana. Jesús se cansaba, comía, bebía, caminaba, tenía unas manos, lloraba, se llenaba de santa cólera, etc. Y por último, el monotelismo. No quiere decir que no hubo herejías después, ¿eh? De hecho, pues en nuestra actualidad todavía se niega que Cristo pudiera ser realmente hombre, ¿no? O realmente Dios. Pero son las más representativas de los primeros siglos de la iglesia. El monotelismo dice que en Cristo solo había una sola voluntad. Es más técnico, ¿ven? Si existe la naturaleza humana, existe la naturaleza divina, la naturaleza humana completa, es decir, con inteligencia y voluntad, ¿cómo puede ser esto? Con la inteligencia y voluntad de Dios, que es espíritu. Y entonces dice, no, pues entonces unimos las dos voluntades, monotelismo,
y se resuelve el problema. Lo que quería el hombre lo quería Dios. Pues sí, pero tenemos que sostener que hay dos naturalezas. Estas dos voluntades, tanto la humana como la divina, siempre iban a la par, pero se distinguen. Es decir, el hombre siempre quería lo que Dios quiere y Dios quiere lo que el hombre quería, porque estaban tan íntimamente unidas que no había contradicción. Bueno, lo que decíamos ahorita del pecado, en nosotros sí hay contradicción. El Hijo de Dios quiere una cosa y el pecador quiere otra cosa en nosotros. Sí hay contradicción en nosotros. Eso nunca sucedió en Jesús, porque acordémonos que Él no conocía pecado y pues Él es Dios. Muy bien. Pues, ¿qué les parece todo esto? Ahí hay una pregunta. Ah, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué pasa en Getsemaní? ¿Qué pasa en Getsemaní? Me preguntan por acá. Es decir, Cuando dice al Padre, pues no le quede desafío. Pero que sea su voluntad. al final dijo eso. Al final dijo que se haga tu voluntad. O sea, nunca se opuso. Pero no quería. Pero pidió. Pidió, pero nunca se opuso. Entonces, ¿no te convence? Más o menos. O sea, Jesús era capaz de pedir, pero al final lo que quería era hacer la voluntad del Padre. En muchas otras partes de la Biblia lo dicen, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, etc. No había oposición entre esas dos voluntades. Que pareciera que, como te dice, pareciera que su voluntad humana, digamos, no quería ir al sacrificio de la cruz, pero al mismo tiempo quería lo que quería el Padre. Entonces es un poquito. Pero precisamente yo creo que ahí, más que oponerse, se manifiesta cómo había realmente una voluntad humana en él. Pero esta voluntad humana siempre estaba sometida a la divina, siempre había armonía. Pero precisamente más que poner una prueba, a mí me parece un argumento muy concreto de que realmente había dos voluntades en él. Que nunca entraron en contradicción porque al final lo hizo, ¿verdad? Pero manifestaba cómo para la voluntad humana de Jesús eso representaba algo fuerte, entregarse al misterio de la cruz. Muy bien. ¿Qué les parece hasta aquí? Está complicado, ¿verdad? Muy técnico, muy difícil, todas estas detalles de la humanidad de Jesús, pero bueno, en realidad se trata de eso, ¿verdad? De volver a poner nuestros ojos en la humanidad santa de Jesús y comprender que hizo todo lo que es humanamente bueno, sano, santo. Todo lo que humanamente es adecuado. De eso se trata este retiro. Y bueno, cuando pensamos en cuerpo, ya para terminar, voy cerrando, ¿en qué pensamos? Yo propondría en estas cosas, ¿verdad? Pensar en el cuerpo es pensar en la familia. Yo tuve mi cuerpo de mis padres. Bueno, tuve mi cuerpo y mi espíritu viene de Dios, es cierto, pero pues somos una sola cosa, ¿no? Mi cuerpo, mi espíritu. Pues yo nací de mamá, fui engendrado por papá y mamá. Entonces, hablar del cuerpo es hablar de la familia. Hablar del cuerpo también es trabajar. Con el cuerpo trabajamos, también pensamos, ¿verdad? También enseñamos todo lo que queramos, pero el trabajo es eminentemente el cuerpo. También hablamos del amor, la amistad, la sexualidad, el cuerpo es también eso, ¿verdad? Lo que vive el matrimonio dentro de su intimidad matrimonial, etcétera, pues es también una realidad muy corpórea. También es salud y enfermedad, también es placer. Entonces, yo les propongo que estas sean las temáticas de estas pláticas que van a venir, de estas 5 pláticas, ¿verdad? Como continuación de este retiro, de ver cómo en esto que es muy humano, Cristo viene a redimirlo, porque lo iremos viendo en cada una de las pláticas. ¿Ven? ¿Cómo es que redime la familia? Pues haciéndose hijo, viviendo como hijo, teniendo una mamá, teniendo un papá. ¿Cómo redime el trabajo? El trabajo fue carpintero. ¿Cómo redime el amor?
¿Cómo redime la sexualidad? Bueno, él consagró su sexualidad. La vivió de una manera particular, a través de su virginidad consagrada. ¿Cómo redime la salud y la enfermedad? Él sufrió, padeció la cruz. Él conoció lo que era la enfermedad y sanó muchos enfermos. Y el placer. Jesús sabía disfrutar, ¿verdad? De repente lo vemos en Caná, que andaba haciendo una fiesta. Pues sabía disfrutar. El placer en sí no es malo, puede ser malo, hay placeres malos, pero el placer en sí es algo que Dios nos da. Es parte de la naturaleza humana experimentar placer. Y el placer puede ser algo santo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que en la vida de Jesús, José y María no había placer? María tenía que cocinar muy feo para que Jesús no pecara, y José también. No, yo pienso que cocinaba bien, ¿no? Y podían tomar una buena taza de té, no sé. Es decir, el placer no tiene por qué ser significado de pecado. Y creo que Cristo vino a redimir eso también, porque es muy humano, fenomenalmente experimentar placer. Bueno. Por allá en la web tienen preguntas. ¿Vamos bien? Bueno, pues ya vamos a concluir para que no se nos prolongue. Ya son las 9. Vamos a detener la grabación.